Hola, bienvenidos a otro video tutorial de CG Studios Colombia. Hoy les voy a mostrar una parte que es, yo diría que crítica, que es supremamente importante cuando uno trabaja con Flash. Hoy vamos a hablar de la línea de tiempo. Entonces, para trabajar la línea de tiempo, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo de Flash en ActionScript 3. Damos clic aquí, listo. Una vez ya tenemos la línea de tiempo creada, es muy sencillo. Bueno, la línea de tiempo creada, no, nuestra nueva película creada, la línea de tiempo automáticamente va a estar aquí. Si ustedes ven, aquí dice línea de tiempo, y si mal no recuerdan las capas, todo lo de las capas lo trabajamos aquí. Entonces vamos a empezar a hablar de qué se está viendo acá en la línea de tiempo. Primero que todo, vamos a tener las capas con sus opciones. Vamos a crear otras dos capas en este momento. Vamos a tener, bueno, carpetas, bueno, este tipo de cosas, aunque esto en este momento no importa mucho. Vamos a tener un área donde tenemos el tiempo, que es esta. Vamos a tener este cosito rojito que está aquí, que se va a llamar la cabeza lectora, que en este momento no se mueve, no tenemos ningún movimiento de ella, pero después vamos a ver cómo cambiar esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un rectángulo como este. Voy a correr un poquito para abajo. Y teniendo el rectángulo creado, vamos a ver que aquí cambió. O sea, si ustedes se fijan, aquí tenemos unos punticos blancos con un rectángulo blanco en estas dos, pero en esta es gris con un punto negro. ¿Qué significa eso? Si ustedes recuerdan, en las capas decíamos que esto quiere decir que aquí hay un objeto. O sea, si yo tengo un objeto, automáticamente esto se va a volver gris con el punto negro. Vamos a borrar este rectángulo y van a ver que ahora queda así. Entonces, cuando hablamos del punto, del rectángulo con el punto, vamos a hablar de un fotograma clave vacío. Y cuando está el punto negro, vamos a hablar de un fotograma clave lleno. ¿Listo? Simplemente un fotograma clave. Fotograma clave vacío, fotograma clave. Y si ustedes se fijan, así como cuando yo selecciono la capa se pone azul, igual va a pasar con el fotograma que yo seleccione. Entonces, cuando hablamos de fotogramas estamos hablando de cuadros. O sea, cuando yo tengo una animación que tiene 10 cuadros, tiene 10 fotogramas. ¿Listo? Esto va a ir quedando más claro a medida que vamos avanzando. Entonces, lo primero que voy a hacer es estirar este espacio de los fotogramas. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Me voy a parar en cualquiera de ellos y le voy a decir insertar, línea de tiempo, fotograma. Si ustedes ven, ya este va desde aquí hasta acá. Vamos a ver que esto cada vez va a ser más claro, pero en principio es un poco enredado. Y yo tengo seleccionado este. Vamos a meterle otro fotograma, insertar, línea de tiempo, fotograma. Para que quede más fácil, si ustedes se fijan, aquí la tecla rápida es F5. Entonces, con este fotograma seleccionado voy a hundir F5 hasta que este cuadrito llegue aquí al 5. Listo, ahí lo tengo. Y si ustedes se fijan, cada vez que yo hago clic en alguna parte me selecciona ese espacio dentro de los fotogramas. Y el lector de tiempo, la cabeza lectora, también va a cambiar de lugar. ¿Sí ven? Yo igual puedo arrastrar esta cabeza lectora, así. Ahora un detalle importante. Si yo pongo mi cabeza lectora en 2, ustedes ven que desaparece el rectángulo. En uno está, en 2 no. ¿Por qué? Porque no existe acá nada. No existe en el fotograma nada. Y mientras no haya nada, pues no me va a mostrar nada. Entonces voy a seleccionar este de aquí, el 1, le vamos a dar F5. Si ustedes se fijan, se estiró. Entonces, por ejemplo, en 5 no lo voy a tener, pero en 2 sí lo voy a tener porque está ahí, y en 1 lo voy a tener. ¿Listo? Esto simplemente es tiempo. O sea, a medida que va avanzando el tiempo, va a estar o no va a estar. Voy a seleccionarlo y le voy a dar F5 dos veces más, de tal forma que llegue hasta el 4. Entonces, ¿cómo sabemos en qué fotograma estamos? Porque aquí abajo me sale un numerito. Este dice 3. Incluso ahora lo podemos mover desde aquí. Entonces 1, 2, 3. Si ven, va cambiando
4 y 5. Bueno, voy a estirar este hasta el 3. 2, listo, ahí ya está hasta el 3. Entonces nos vamos a dar cuenta que el espacio que mantiene el fotograma, o bueno, el objeto en el tiempo, se va a marcar con el fotograma clave, que es el del punto al inicio, y con un rectángulo al final. O sea, cuando ya llega a su punto fin, va a tener este rectángulo y después pues desaparece porque no hay nada. Lo mismo si ustedes se fijan con esto, de que abajo va a pasar exactamente igual. Aunque yo no tengo objetos, él me va a decir, hey, su espacio de fotogramas está arrancando aquí y va a terminar acá. Lo mismo, va a empezar aquí y va a terminar acá. Vamos a pararnos en la capa 1. Capa 1, esto es como jugar batalla naval, ¿no? Capa 1, fotograma 1. ¿Listo? Y vamos a pintar un círculo. Voy a pintar por acá. Como está en la capa de abajo, pues lo va a tapar el rectángulo. Vamos a cambiarle el color. Seleccionamos. Y acá un color. Tengan en cuenta que si están perdidos en alguna cosa, tienen que retomar los videos anteriores para entender. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, ya aquí está lleno. Este segmento de fotogramas está lleno con el círculo. O sea, durante todo este tiempo está el círculo. Este espacio de fotogramas está lleno con el rectángulo. Y este no tiene nada. Tengan en cuenta unas cosas cuando trabajan con la línea de tiempo. Así como cuando yo selecciono un fotograma. Por ejemplo, ahí estoy seleccionando el fotograma 3 de la capa 2, se va a poner azul. Lo mismo va a pasar con la capa activa. Si yo selecciono el rectángulo, van a ver que me selecciona la capa 3, que es donde está el rectángulo, y me selecciono todos los fotogramas, porque el rectángulo está durante todos estos fotogramas. Si yo cojo el círculo, me selecciona capa 1, todos los fotogramas durante este tiempo. Listo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Pongan la cabeza lectora, que es esta rojita, en 1 y le van a dar Enter. Y por alguna razón no terminó. Vamos a darle Enter. Y hace todo el recorrido. ¿Sí ven? Ay. Si les pasó esto es porque hundieron este cuadrito. Entonces Enter. Enter otra vez. Bueno, en Enter lo que hace es decirle a la cabeza lectora, hombre, arranque, reproduzca. Por alguna razón está parando ahí. No debería estar haciéndolo. Debía recorrerlo todo. Ajá. Si ustedes quieren, pueden arrastrar la cabeza lectora haciendo clic izquierdo en ella y arrastrándola. Entonces vamos a probar la película. ¿Cómo se prueba la película? Le dan Control Enter. De Control Enter. Y vamos a ver que se ve este salto. ¿Por qué se ve este salto? Porque lo que hace el flash con la cabeza lectora es arrancar en 1. Empieza a recorrer. Llega hasta el último que tengamos, hasta el último fotograma, que en este caso es el 5, y vuelve a empezar. Entonces vuelve aquí, y vuelve y arranca, y vuelve y arranca, y vuelve y arranca, etcétera, etcétera. Entonces, denle Control Enter, y van a ver que la bola se mantiene todo el tiempo, porque la bola está durante todos los 5 fotogramas, y vuelve a empezar, pues no debe desaparecer, pero el rectángulo solo está 4, entonces en el quinto desaparece. Y vuelve a empezar. ¿Ven? Bueno, vamos a insertar aquí en esta capa 2 una estrella. Vamos a Polystar. Vamos a opciones. Yo voy a bajar esto porque es que esto está muy denso. Opciones, aquí en el panel de propiedades. Estrella, le voy a decir aceptar. Voy a pintar una estrella por acá. Voy a cambiar el color por allá azul. Y con la herramienta seleccionar voy a subir la capa para que quede encima del rectángulo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Durante el fotograma 1 se van a ver los 3 objetos, si ustedes se fijan. Acá está estrella, rectángulo y círculo. Durante el fotograma 2 igual se van a ver los 3. Durante el fotograma 3 se van a ver los 3 también. Durante el fotograma 4 va a desaparecer la estrella porque aquí ya no hay, no está. Va a permanecer el rectángulo y va a permanecer el círculo. Y durante el fotograma 5
va a desaparecer, pues la estrella ya no está porque desapareció en el 4, desaparece el rectángulo y queda el círculo. Démosle control enter para publicar y vamos a ver esto. Pareciera que la estrella y el rectángulo, digamos que estuvieran desapareciendo al mismo tiempo. Entonces vamos a pararnos en el fotograma 5 del círculo, que es la capa 1, y vamos a darle F5 hasta llegar al 15. Listo. Vamos a pararnos en el último fotograma de la capa 3, que es la del rectángulo, y vamos a estirarlo hasta el 10. Vamos a pararnos en el fotograma 3 de la estrella, vamos a estirarlo hasta el 5 y démosle control enter para probarlo. Si ustedes se fijan, desaparece la estrella, el rectángulo y queda el círculo todo el tiempo. Y vuelve a empezar. ¿Listo? Este es el proceso de la línea de tiempo. Supremamente importante entender los conceptos. Un fotograma clave es el que tiene algo adentro, que tiene el puntico negro, ¿listo? Que empieza siempre con el puntico, si uno estira los fotogramas, y termina con el cuadrito. Un fotograma clave vacío, necesitamos una nueva capa. Si ustedes ven, cuando yo meto la nueva capa, va a tener en cuenta que arranca en el 1 y termina en el último fotograma que tenga la película. Entonces sigamos, un fotograma clave vacío es el que está en blanco, listo, punto en blanco. Si ustedes ven, no hay nada en esta zona. Y vamos a llamar fotogramas a todo el resto, o sea, los que no tengan ni el punto vacío ni el punto lleno, simplemente van a ser fotogramas. Bueno, entonces sigamos con otros detalles que habíamos visto ya. Cuando yo trabajo en Flash, yo puedo trabajar la velocidad de fotogramas que yo quiera. Aquí abajo me va a salir, dice en este caso 24 FPS. FPS es fotogramas por segundo, o frames per second en inglés. Yo lo puedo cambiar, puedo aumentarlo o disminuirlo. Por ejemplo, démosle control enter para probarlo. Vamos a ver la velocidad a la que se manipula esto. Vamos a seleccionar aquí y vamos a escribirle 12 y vamos a darle control enter otra vez y van a ver que ahora es más lento. ¿Por qué? Porque en 12 fotogramas, cuando llega aquí, lleva un segundo. O sea, si yo le digo que trabajé a 12 fotogramas por segundo, quiere decir que en el fotograma 13, como no tiene fotograma 0, en el fotograma 13 va a cumplir un segundo. Si ustedes ven aquí al lado, aquí dice 1cs. Eso quiere decir que es el tiempo en segundos. Si yo le pongo aquí 24, pues la velocidad se duplica y quiere decir que solo lleva medio segundo en 12 fotogramas. Porque para que lleve un segundo tendrá que llegar a 24. Entonces, vamos a estirar la línea de tiempo del círculo. Entonces, en la capa 1 van a pararse. En vez de pararse en un fotograma aquí y darle F5, vamos a pararnos en el fotograma 24 directamente. Si ven que se puso azul, lo seleccioné con el clic izquierdo y le vamos a dar F5. Y así lo estira de una vez. Ahora vamos a hacer con el de la capa 3 en 15. Nos paramos en 15 y F5. Y bueno, este dejémoslo así como está. Y démosle control enter. Listo, nuestra animación está durando un segundo y vuelve a empezar. Un segundo porque llega hasta el frame 24 y tengo 24 fotogramas. Perdón, llega hasta el fotograma 24, que es en español, y tengo 24 fotogramas por segundo. Yo puedo además insertar fotogramas aquí. Voy a parar en la capa 2, vamos a darle clic derecho y le vamos a decir insertar fotograma clave. ¿Qué pasa cuando yo le digo insertar fotograma clave? Bueno, él va a coger exactamente el fotograma